Hola, como cada jueves nos reunimos ustedes y yo, no sin antes agradecer al Eterno y Padre de todos los seres vivientes por permitirnos una vez más ahondar dentro de las Escrituras en un tema que es de interés para ustedes y para mí. A todos y cada uno de los integrantes dentro de la franja célula del cuerpo de Cristo le damos la bienvenida, agradeciendo al Eterno por un día más, por permitirnos ahondar dentro de las Escrituras para tener ese conocimiento de Él, que edifica, que construye. No solamente nuestro pensamiento lo amplía, sino también nuestra vida, y de este modo nosotros podemos dar un testimonio diferente, distinto. Hoy vamos a ver Yoshua Hamashiach, el Eterno salva, o Él salvará, o el ungido, el Salvador. Jesucristo, el Mesías. Para muchos suena como a cliché y hablan o hablamos de Él, de un Salvador, de alguien que nos ofrece una alianza o un pacto nuevo, un pacto que está en la base del amor, de ese amor inmesurable, de ese amor abnegado, de ese amor por su criatura, por su creación. Y en ese amor, el Padre envía a su Hijo para rescatar, pagar un precio de rescate o pagar un precio de redención. Cuando nosotros empezamos a hablar de Jesucristo, automáticamente muchos, el mismo Cristo enfrentó a muchos cuando decían que Él iba a invalidar la ley. Él dijo, yo no la vine a invalidar, yo vine a cumplir la ley, a darle cumplimiento a cada palabra que ha sido dada o ha sido hablada o ha sido traditada oral y escritamente, que habla respecto de mí. Todo aquello que se habla de mí a través de los diferentes profetas, el cual vengo a salvar, a redimir, a buscar lo que se había perdido. Por eso vemos en una ocasión donde él dice, y tuvo compasión de las ovejas porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y en Salmo 23:1 dice, y él, y Yod es mi pastor. Un pastor de ovejas está fielmente representado a través del siervo, el rey David, cómo éste estaba formándose detrás de un redil, estaba pastoreando unas ovejas que él mismo guardaba y resguardaba no solamente de las inclemencias del tiempo, sino de aquellas adversidades y aquel tiempo hostil, de aquellos depredadores. Y él realizaba y elaboraba aquellas estrategias en aras de proteger ese rebaño, en aras de darle ese bienestar y ese cuidado a sus ovejas. Y también vemos cómo en el Nuevo Testamento nos da una parábola y nos dice que Él es ese buen pastor y que va en búsqueda de una oveja que abandona un redil. Y esa oveja sale caminos, veredas, calles, senderos, y Él busca a esta, dejando 99 en el aprisco, pues son obedientes, y va en búsqueda de aquella que ha decidido que saltar la barda, saltar los límites. También vemos esa enseñanza en el hijo pródigo, como ese hijo no quiere estar bajo el reglamento, bajo las ordenanzas, diríamos en términos de hoy, quieren vivir la vida sin límites, ilimitadamente, como si no fuera a haber un mañana. Y cómo este hijo pródigo, una vez andando y una vez dilapidando, despilfarrando los bienes, decide, ya cuando toca ese fondo, volver y retornar a ese padre, encontrándose con un padre amoroso, un padre compasivo, un padre a la espera, no para recriminarle, no para enrostrarle, no para quizás castigarle, sino compungido, alegre, un padre totalmente lleno de gozo de ver que el retorno de su hijo, porque había vuelto a la lucidez, a la cordura, a la visura. Esos somos nosotros los seres humanos alejados de Dios cuando hemos ampliado esa brecha, cuando hemos ampliado esa brecha y entonces decidimos vivir a todas nuestras anchas. Ese camino ancho donde todos nacemos, porque todos partimos y nacemos en ese sendero ancho,
ese sendero amplio. Desde el momento en que nacemos tenemos muchas prerrogativas y tenemos muchas preguntas y tenemos muchas inquietudes, muchas curiosidades, etc. Y todo esto nos aboca a andar, a salir, a buscar nuevos horizontes, a mirar hacia otros caminos, a mirar otras cosas, experiencia, diríamos hoy, adquirir experiencia. Pero ¿cuánto estamos dispuestos nosotros para adquirir esa experiencia? ¿Y cuánto estamos dispuestos nosotros a alejarnos de Dios para vivir desbordadamente? Porque el ser humano, nosotros mientras estamos en esta maravillosa Sukkah, se nos dificulta conocer esos límites, se nos dificulta seguir ordenanzas, seguir normas, seguir reglas, seguir limitaciones. Porque el ser humano es creado, recuerden ustedes que es creado bajo la premisa de las libertades. Dios quiso hacer un ser sin igual, un ser especial, un ser extraordinario, un ser que goza de muchos atributos similares a Él, un ser que va a llevar su nombre, que va a hacer que va a narrar esa historia de un ser supremo a través de su vida, va a hablar de su Padre, va a hablar de su Creador, su criatura frente al Creador, va a contar una historia de quién es ese Padre, ese Elohim, que dice Padre, o ese Abba. Y cuando nosotros estamos hablando de nuestro Padre, lo que estamos haciendo es llevar en nosotros, contarle al resto de las personas, aquellos que no conocen ese progenitor, le vamos a contar la historia de quiénes son esos papás, así como contamos la historia de quiénes fueron aquellos hombres o aquellas mujeres que se dedicaron a nuestra crianza, que se dedicaron a enseñarnos, a educarnos, a darnos un paquete de principios y de valores. Y nosotros somos ese libro abierto y esas cartas abiertas que van a hablar de esos papás, hombre y mujer, esos padres que vamos a hablar de ellos a través de nosotros. Vamos a contarle a las demás personas quiénes fueron esos progenitores y qué hicieron, o qué fue lo que hicieron. Y ahí empezamos a dar a modo de testimonio, vamos a hablar de ellos y ellos van a trascender tiempo, modo, lugar y espacio a través de las generaciones futuras. Asimismo, es nuestro Padre. Nosotros vemos que Él tanto amó a su único Hijo, unigénito, único, y lo envió. Se le preguntó, y se preguntó allá en los cielos, en palabras del profeta, ¿quién irá a llevar el anuncio? Y dice, el profeta Jeremías dice que todo el mundo quedó en silencio, a tal grado que el profeta se compungió, se entristeció de ver un silencio total, hasta que alguien dijo, yo iré a llevar ese mensaje o ese anuncio de salvación, ese anuncio de buenas nuevas. Y ese ser es Cristo. Y nosotros vemos el amor maravilloso de Él para con la humanidad, para con sus criaturas. Y así las cosas, empezamos nosotros a mirar cómo Dios, de una manera grande, de una manera maravillosa, el Dios del universo dice, cuán hermosos son los pies de quien lleva o quien anuncia la paz o las buenas nuevas. Y esos pies son los de Cristo, el Mesías. Ello está escrito en Romanos 15, 18. Y esos pies van a ser la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, toda vez que son múltiplos de 10, de 100, de 1000, de 1.000.000, etc. Son educados y formados para llevar ese anuncio, un evangelio de poder que nos va a enseñar, nos va a mostrar cuál es ese origen, de dónde venimos, de dónde emergemos y a dónde tenemos que retornar. La Escritura lo enuncia ahí en Génesis 3 y dice que fuimos expulsados en razón de que desatendimos un mandato o mandado, desatendimos y somos infractores, no acatamos esas órdenes.
y en atención a ser insubordinados o insurrectos o desobedientes, viene un cúmulo de acciones que emergen el coletazo de esa desobediencia, de esa infracción a la ley, que trae un coletazo y en respuesta a la sanción a la muerte del ser humano. Primero, la muerte espiritual viene después de la muerte física, porque dice en Génesis 3:21 que el Elohim una vez vio al hombre que había tejido de aquel mismo árbol de higuera, había tejido esos delantales para cubrir su desnudez, le dio un cuerpo, un azúcar, un cuerpo terrenal para colocarlo en este mundo a sufrir una primera muerte, del cual todos y cada uno de nosotros está abocado a pasar por ella. En este orden de ideas, la cita base la tenemos en Jeremías 31 al 34. Reza lo siguiente en la lectura. He aquí vienen días. Cuando dice he aquí vienen días, y estamos hablando de una profecía, la mayor profecía, el paquete de profecía, la mayor profecía son esos 66 biblos, inspirada a un cúmulo de hombres que han sido apartados, inspirados por el Espíritu Santo, para mostrar todo aquello que le ha sido revelado. Esos 66 libros que van de Génesis a Apocalipsis, esa es la mayor profecía. Ahora bien, en este momento vamos a ver lo que se ha dicho a través del profeta Jeremías. Jeremías dice, vienen días, es decir, desde su momento hacia el futuro cualquier cantidad, y está abierto porque no data de unos límites, sino que está abierto. Vamos a ver hasta dónde va esos días del que hace mención el profeta. Dice, vienen días, dice Yod-Heh-Vav-Heh, en los cuales haré un nuevo pacto. Un nuevo pacto. ¿Cómo así? Y la ley, es decir, desde la Tanakh, desde Génesis hasta Malaquías, esa es la ley, ese es el pacto. La ley entregada allá en Éxodo a Moisés, donde están los 10 mandatos escritos en 2 tablas en piedra, simbolizando así el corazón humano en cuanto a la dura cerviz, a la hostilidad, a la dureza, al orgullo, a la altivez, etc. Y allí fueron escritas en esas piedras. Sin embargo, una vez que baja Moisés en Sinaí, previamente le dice el Eterno, el pueblo está en idolatría, el pueblo se ha desviado. Y vemos nosotros cómo Dios está al tanto de todo lo que está haciendo las personas. Estaba allí reunido con Moisés para entregar. Ya había escrito esas tablas. Ya las tenía Moisés en su mano. Moisés, prototipo de Cristo. Él es el intermediario entre Dios y la humanidad. Él es el que aboga. A él representa a Moisés. Ahora bien, este mediador, único camino, o este puente de comunión entre la humanidad y Dios, Dios y la humanidad, vemos nosotros la importancia del rol que ejerce nuestro Señor Jesucristo, único mediador, dice la palabra. No hay otro, Él es el único camino que nos une, que hace esa mediación, que hace ese puente entre el hombre y Dios, que es lo que está profetizado a través de Moisés. Así las cosas, dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Israel es José, que posteriormente se le fue llamado Israel. Ya tu nombre no será, es Jacob, ya tu nombre no será Jacob, sino Israel, y nace Israel. Ahora bien, y la casa de Judá, la casa de donde emerge el Mesías, ambas están apuntando a Jesucristo, porque Israel es Cristo, y Israel es Cristo. Está hablando de aquel hombre que fue ungido, del cual emanan esas 12 tribus, pero también de la tribu de Judá, aquella tribu de donde emerge el linaje del rey David. Por eso le dicen el león de Judá, es Cristo. No como el pacto que hice con vuestros padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Egipto es la tierra de pecado. La tierra de pecado. ¿De dónde sacó a ellos? Del pecado. Estaban alejados, estaban en desobediencia y estaban en pecado. Porque ellos invalidaron mi pacto.
invalidaron, listol en hebreo, que significa invalidar o no aprobar o no legitimar o rechazar o violentar las reglas o romper las reglas o violar o frustrar la ley. ¿Quién lo hizo? El pueblo de Israel. ¿Por qué? Se alejaba de Dios cada vez que Dios le daba los triunfos en todas sus batallas, pasaban diferentes pruebas y ya en su estado de confort se olvidaban de Dios y volvían otra vez al pecado, a la idolatría del pecado en toda su máxima extensión. Entonces, ¿qué hicieron? Al hacer esto, eran automáticamente infractores de la ley, automáticamente violaron el pacto, lo invalidaron. Aunque yo fui un marido para ellos, dice allí, nosotros vamos a Isaías 54:5, dice, Jehová tu Dios es tu marido, un marido, está hablando de un matrimonio, unos esponsales allí, está hablando de un matrimonio. Y este pueblo, al alejarse de Dios y irse en pos de los Baales, entonces adultera contra Dios, son adúlteros, son fornicarios, porque van a través de la idolatría, a través del pecado y demás. Han quitado el trono del primer altar, del altar de altares a Dios, para colocar allí los diferentes Baales, el pecado en su máxima expresión. Ahora bien, por eso invalidan el pacto con Dios. ¿Pero qué dice ellos? Dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este Israel apunta hacia Jesucristo. Jesucristo es ese Israel. No está hablando de ese Israel físico, geopolíticamente allá. Sí, ellos son, y allí empieza toda la historia de la humanidad, pero acá ya Israel, ese nombre que se le cambia al sustituto que es Cristo, el que sustituye al hombre en ese lugar de sacrificio por causa del pecado, porque todo hombre que peca irremediablemente muere, dice la palabra. Entonces Él tomó el lugar de la humanidad y allí vence el pecado porque cumple a cabalidad toda la ley. Fue probado en los mismos 3 tópicos en que Eva falló, y allí en Mateo 4, Lucas 4, Cristo fue probado en esos mismos tópicos y sale invicto, sale glorioso, así glorificando al Padre porque ha vencido y ha destruido el mayor estorbo para el ser humano. Pues muchos de aquellos hombres y grandes hombres de la historia fallaban de una manera o de otra, pero siempre había una debilidad. Encontrando ese hombre perfecto, aquel hombre capaz, cumplidor de la ley, obediente en todo, sumiso en todo, sencillo en todo, que es Cristo, y en esa obediencia, en ese temor hacia Dios, en esa sujeción a Dios, en ese respeto y en ese honrar al Padre como lo hizo Cristo, vence el pecado en todas sus formas, en todas sus manifestaciones, y todo se somete, lo terrenal y lo espiritual, bajo los pies de Cristo. Y ahora bien, vemos nosotros cómo esas primeras tablas fueron escritas en piedras. Ahora dice él, en estos días daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Ya no están escritas en piedra, sino en un corazón y en una mente. Frágil, porque dice la palabra que el ser humano es frágil, vaso frágil, frágil ante la muerte, frágil en muchas oportunidades frente a las circunstancias. Ahora bien, ahí está escrita en la mente y en el corazón del hombre. Ahí va a escribir esa palabra. ¿Para qué? Para que medite en esa ley, para que medite, es decir, reflexione, interiorice, empiece una y otra vez a interiorizar y a trabajar una y otra vez en la palabra. Y dice la palabra, pues después de aquellos días, dice Dios, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Habla de un remanente que va a Él a redimir. Notemos nosotros cómo ese pueblo de Israel hubo un remanente. Cuando nosotros nos vamos por allá a Jeremías, hay un remanente que llegó cautivo a Babilonia en tiempo de Nabucodonosor, refiriendo a ese remanente que va a ser elegido y va a ser salvo, porque Cristo vino a eso,
a buscar aquellas ovejas que se habían perdido, que habían saltado de su redil. ¿Y para qué las ven a buscar? Pero ¿qué tienen que hacer estas personas? Tienen que querer, tienen que dar ese paso al frente. Él no obliga, Él no está imponiendo, Él es caballero, Él busca a esas ovejas. ¿Y cuál es el instintivo de una oveja? Su sencillez, pero también su firmeza cuando la deben de tomar. Pero además el discernir. ¿Qué deben de discernir ese rebaño? Cada una de ellas debe tener cuál es la voz de su Señor. Pueden haber cualquier cantidad de voces, pero una sola voz, el color, el tono, el timbre de su voz es único y solamente ella sabe identificar esa voz. Ella solo sabe identificar cuál es la voz de su Señor y a su llamado suave, ella contesta, porque ella tiene en sí codificado esa voz. Ese corazón ha sido escuchado por ella y conoce cuál es su ritmo, cuál es el ritmo de su latido, conoce su aroma, su fragancia. Esa es la cualidad de ese rebaño obediente, de ese rebaño que es capaz de seguir únicamente la voz de su dueño y será mi pueblo por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, dice la palabra, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yod-Heh-Vav-Heh, porque todos, no algunos, sino todos me conocerán, desde el más chico hasta el más grande, el más infante hasta el más anciano, el más estudiado, el menos estudiado, el más rico, el más pobre, etc. Nosotros pues podemos conocer a Dios, nosotros sabemos de Él y conocerle es saber que Él es nuestro creador y que nosotros somos criaturas suyas, y nos vamos nosotros a Jeremías 18. Vamos a ver qué nos dice Jeremías 18 y en el acápite dice lo siguiente. Déjame un segundo. Vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, levántate y ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras, profecía, la palabra que sale de la boca de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad y qué espera? ¿Cuál es su sentir? ¿Cuál es su pensar? ¿Y qué dice? Descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre una rueda. La rueda que gira, la rueda de la vida. ¿Cuánto gira la rueda de la vida? Depende de la vasija, depende del alfarero, depende del trabajo, si es elaborado o no elaborado. Pero ¿quién es discrecional de cuánto gira esa rueda? El alfarero. Él es discrecional. Si esa vasija va a rodar 100 años, 120, 80, 50, 30, un año, 20 años, un mes, 5 días, 5 minutos, 5 segundos, Él es discrecional en que gira esa rueda de la vida. Pero también es discrecional en formar una vasija y levantar, erigir y construir esa vasija. Algunas para vasos de honra y otras para vasos viles. Es decir, la función y el propósito de cada persona. Algunas muy altruistas y otras para vileza. Cada uno tiene su propósito y tiene su función. Entonces, ¿por qué no todos vasos de honra? Dios es discrecional y puede hacer discrecionalmente porque Él es el creador y nada se cuestiona en Él. Zapatero a sus zapatos, diríamos hoy a términos de hoy. Entonces, y esas vasijas que erige, y dice la palabra más adelante, y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano. En algún momento se estaba levantando la vasija y ella decayó. Quizás decayó su ánimo, quizás se enfermó, quizás está grave, quizás muere. Muchos quizás en el girar de la vida. Quizá está defraudada, desmotivada, está deprimida. Quizá está rebelde, obstinada, etc. Se echó a perder. ¿Y qué hizo él? ¿Cogió el barro y lo excluyó a la basura? No. Dice... Y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla, según su criterio.
volvió a rehacer. Él es el único que tiene ese poder transformador, Él es el único que tiene el poder de levantar de las cenizas, es el único que tiene el poder de volver a rehacer. Y por allá en Juan 3 se habla de un renacer. El que nace del Espíritu, Espíritu es, y el que nace de la carne, carne es. Nacer de la carne o nacer del Espíritu. Está hablando de la vida terrenal o de la vida espiritual. Nosotros en nuestra Constitución gozamos de esas dos cualidades, la vida espiritual y la vida terrenal o física. Mientras estamos en este cuerpo, somos personas terrenales. Abandonando esa morada, somos personas espirituales, porque somos espíritu. Pero tenemos esa capacidad de raciocinio, de hablar, de pensar, por eso somos únicos en nuestra especie. Ahora bien, y dice la palabra, entonces vino la palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, siendo Dios, creando todo y siendo el dueño de todo el sistema? Todo me pertenece, tengo la discrecionalidad, todo se mueve bajo mi premisa o mi voluntad. Ahora bien, dice la palabra, dice Jehová, he aquí como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra los pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad o de su pecado, contra el cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. Y ustedes me dirán, pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La misericordia y la compasión de Dios de reevaluar algo que pensaba hacer en razón y en atención a la compasión, a la misericordia de Dios. Ahora bien, vuelvo a la cita base que es Jeremías 31, del verso 31 al 34, y en este momento estoy en el verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos, está hablando de la tierra, no dice algunos, unos tantos, un porcentaje, sino toda la humanidad me conocerá. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora bien, yo le oro a Dios para que en este momento, como lo dice el profeta Pablo, en Efesios 6, 18 al 20, oro para que el Señor coloque en mi boca toda palabra que me haya sido revelada para darla a conocer con denuedo ese ministerio del Evangelio en el nombre de mi Señor Jesucristo. El Eterno salva, el Salvador, el ungido de Dios, nos está hablando de aquel mundo venidero. Este mundo físico terrenal es sombra o reflejo de ese mundo espiritual. Hebreos 10, 1 al 7 dice así, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, unas promesas, deja entrever esas promesas, deja de ver esos bienes del cual se nos está hablando desde este mundo terrenal, no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, de otra manera cesarían de ofrecerse. Porque los que triunfan, los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios anuales que se hacían anteriormente, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros, de machos cabríos no puede quitar los pecados, pero la sangre de Cristo los borra de una vez y para siempre. Tiene el poder de borrar desde comienzo a fin, porque Él es Dios, está al principio a fin. Luego esa ley imperenne, esa sangre pura, esa sangre imperenne, esa sangre tiene el poder de borrar toda transgresión. Por lo tanto, en el mundo, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, dice Jesucristo, mas me preparaste cuerpo, templo, morada, tabernáculo. Holocaustos y expiaciones, por el pecado no te agradaron. Entonces he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, dice Jesucristo, como en el rollo del libro está escrito de mí, en la palabra. Desde Génesis y Apocalipsis, está profetizado ese Mesías, ese Cristo,
ese Cordero de Dios por la expiación de los pecados, sin mancha, sin arruga. Ese es el sacrificio y el olor grato que recibe el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito, dice la palabra de Dios. Ese es ese futuro cuando Cristo vino, del cual estaba hablando Jeremías, y ese es el pacto renovado. Ese pacto renovado del cual se habla en Éxodo 34, del 1 al 35. Vamos a la cita para referenciar. Y allí se nos habla de ese pacto renovado. ¿Qué nos dice en Éxodo 34? Dice: y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Son las mismas del primer pacto, lo único que cambió fue el lugar donde se escriben, porque las primeras estaban fragmentadas, fueron tiradas al piso y se quebraron, pero unas tablas nuevas, un nuevo corazón, una mente renovada, una mente dispuesta, un corazón dispuesto, listo para aprender. Asimismo está escrito en Éxodo 19:1, 25, 20 y 19, el 22 al 24. Ahora bien, ese pacto renovado es Cristo. Allí está profetizado y allí están esas piedras en el cual han sido escritas. Dice que esas tablas están conservadas dentro del arca de Dios, que es nuestro corazón. Allí están guardadas. Allí esa sangre de ese cordero está en ese propiciatorio, y 2 guardas cuidan de esa arca, Cristo y su Santo Espíritu, para que en medio de ellos emerja la voz de nuestro Elohim, esa voluntad de Dios, esa voluntad de nuestro Padre. Allí se nos habla de ese maná del cielo que es Cristo. Él es ese maná del cielo, esa promesa de redención, esa promesa de salvación. Una y otra vez está apuntando hacia el Mesías, ese Mesías. Por eso Cristo nos dice en Mateo 7, del 17 al 18, en ese momento está hablando a escribas, fariseos y todos los que se encontraron allí presentes en ese recinto. Le dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, porque no he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas ellas sean hechas o cumplidas. Así las cosas, vemos nosotros que Cristo vino a ratificar con firmeza y a cumplir a cabalidad cada palabra. Y por eso fue probado en obediencia, y por eso fue ese hombre perfecto, es y será ese hombre perfecto, pero también el Mesías, nuestro abogado, nuestro médico, nuestro hermano mayor, nuestro amigo, el sumo sacerdote, el Hijo del Altísimo, el ungido, ese Rey que es inmortal, imperecedero, perdurable, perenne. Pacto renovado. Pacto renovado, ¿por qué? Porque Él, en su ser, nos da a saber a nosotros, nos revela a nosotros la voluntad de nuestro Padre, nos da a conocer cómo hacer todo y cómo hacerse obediente. Nos enseña a nosotros que sin Él nada podemos hacer, que todo lo podemos hacer solo con Él. Y este es el tiempo de renovar ese pacto para rehacer esas piedras, es decir, volver a escribir la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, para que esos mandamientos empiecen a operar en nuestra vida. Vamos a ver por qué Cristo es ese Mesías y por qué necesitamos un intermediario. Porque sin Él era imposible que la humanidad fuera salva. Ningún ser humano tiene la habilidad o la capacidad del cumplimiento de la palabra, solo la compasión y la gracia. La gracia es Cristo. Él hizo la gracia, Él hizo el mérito, no por hombres, para que nadie se vanaglorie. Él es la gracia misma. Él es esa redención, esa salvación, ese pacto renovado. Vamos a Jeremías 29, del 8 al 14, reza lo siguiente en el link. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: que no los engañen los profetas que se encuentran entre ustedes, ni sus adivinos,
No hagan caso de sueños que tengan, porque ellos falsamente profetizan en mi nombre, yo no los he enviado. Palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: cuando se cumplan 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlo y les cumpliré mi promesa de hacerlo volver a este lugar. ¿A cuál lugar? El lugar donde fue expulsado el hombre. ¿De dónde fue expulsado el hombre? Génesis 3. De ese paraíso, de ese cielo, de ese paraíso donde está la presencia de Dios día y noche, de ese paraíso donde empezó el ser humano. Debemos de retornar allí, pero al salir se marcó un camino y tenemos que reconocer ese camino cuando emergimos de ahí para volver a retornar. ¿Sabe? ¿Y quién dijo yo soy ese camino? Jesucristo es ese camino. Y Él mostró el camino de la obediencia, el camino de la sumisión a la ley, el camino de la sencillez, de hacer la voluntad del Padre, de honrar a Dios en obediencia. Ese camino está marcado, está trazado, y solo lo seguimos nosotros siguiendo las pisadas del Maestro. Entonces, dice en el verso 11 de Jeremías 29, dice: yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo los atenderé en sus peticiones. Y cuando ustedes me busquen, me hallarán. Si me buscan de todo corazón, ustedes me hallarán y yo haré que vuelvan de su exilio. Ese éxodo empezó en un trasegar cuando nacimos a este mundo y partimos, pero tenemos que retornar remarcando pisadas del Maestro. Pues los reuniré de todas las naciones, de todos los lugares donde os arrojé, y os haré que ustedes vuelvan al lugar de donde permití que se los llevaran. Una promesa de redención, una promesa de liberación del pecado, una promesa donde los yugos son rotos y las cadenas son rotas. Quebrar yugos y romper cadenas es la función de Dios en cuanto al pecado, aquello que somete al hombre, que esclaviza al hombre, que no lo deja libre, que está vulnerado su libertad. ¿Por qué? Porque está obligado. Está obligado porque es esclavo, se hizo esclavo de aquel a cual se sometieron al pecado. Entonces dice: ustedes han visto y yo les he hablado desde el cielo. No harán de mí dioses de plata ni de oro. Me harán un altar de tierra. ¿Y de dónde emerge el ser humano? La formación de nosotros en Génesis 2:7 fue tomado de tierra arcillosa. Está apuntando a un ser humano. ¿A quién? A Cristo. Hacerle un altar. Nosotros somos cuerpo de Cristo, altar de Dios. ¿Y cómo hacemos un altar a Dios? A través de la santidad. Porque Dios mora en medio de la santidad, no en medio del pecado. ¿Y cómo es ese santo si somos hombres que fallamos? A través de la gracia que da Cristo, a través de ese sello de su realeza que es el Espíritu Santo, o primicias o arras de salvación. Es el que produce en nosotros el querer como el hacer, el querer ser obediente, el querer apartarse, el querer alejarse del pecado y demás. Entonces, me harán un altar de tierra, es decir, desde acá, desde este mundo terrenal, desde este cuerpo terrenal, y en él sacrificarán sus holocaustos. Pareciera que redundara ese sacrificar holocaustos. Entonces, ¿de qué está hablando? De aquellos sacrificios o abnegaciones, de aquellas expiaciones. Está haciendo referencia de aquello que nosotros, a razón de que en esta suká, en este cuerpo, en este templo, en esta morada terrenal, somos muy vulnerables ante el pecado, porque hay muchas debilidades terrenales que hacen mella en atención a deseos, en atención a anhelos, en atención a gustos y demás. Esa debilidad que nosotros batallamos cada vez diariamente, estamos enfrentados y abocados a enfrentar diferentes retos, diferentes pruebas y demás. Y ahí estamos hablando de sacrificio u ofrenda. ¿Para qué?
de paz para el altar, olor grato. Nosotros vamos a Apocalipsis y nos dice que las oraciones de los santos es el incienso, el altar y la oración. Es un cuerpo apartado para Dios, que se muestra en atención de sacrificio, en atención de ofrecer a Dios holocausto o sacrificio desde esta sucá terrenal, de esta morada terrenal, en acompañamiento con una oración o una comunión o una conversación. ¿Y qué hace uno a través de la conversación? Conocerse. Conocer el pensamiento, la voluntad del otro, lo que piensa, sus gustos, sus disgustos, lo que espera, las expectativas y demás. Estamos en esa comunión con el Padre a través de la lectura de su palabra. Entonces dice, ¿qué dice allá? Ese será el holocausto y la ofrenda de paz. Y yo vendré, los bendeciré en todo lugar donde estén. Ahí hay una promesa. Esto está escrito en Éxodo 20, versos 19 al 20 y del 22 al 24. En este orden de ideas nosotros empezamos a hablar la importancia de apartarse. Ya vemos que la gracia la hizo un ser humano como tú, como yo, que estuvo en un momento determinado, época, lugar y espacio en forma física. Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, estuvo acá como un ser mostrado de la descendencia, porque marca esa tribu, el marcador de esa tribu es en razón a la mamá, María, que viene de esa descendencia de David. Y así las cosas nosotros empezamos a ver, y José también es descendiente de las tribus, y vemos nosotros cómo esos marcadores empiezan a dar esa luz y ese destello apuntando hacia el Mesías, hacia el ejemplo que Él nos da, que nos tradita una y otra vez, y ustedes lo van a ver en el Nuevo Testamento en boca y desde la perspectiva de cada profeta, y cómo cada uno ha tomado esa información directamente del Mesías mientras él estuvo a modo de apóstol y otros a través inspirados del Espíritu Santo, y cómo se hace corta cada línea al mirar la grandeza de ese Salvador, de ese Redentor, de ese Hijo de Dios, nuestro hermano mayor, y cómo nos muestra y nos enseña todo lo que es obediencia, todo lo que es servicio, todo lo que es amor y todo lo que es compasión y misericordia. Así las cosas, vemos nosotros que esas mismas dos tablas que fueron entregadas inicialmente a Moisés en la primera oportunidad, nosotros la encontramos en Éxodo 31 y 18, cuando le dice Dios, una vez sube, le da esas piedras escritas con letra de su dedo y de su mano, y se las entrega para que la den a ese pueblo que está esperando la voluntad de Dios, esos mandatos, esos mandados, aquellas comisión para atender en obediencia. Sin embargo, no ha bajado aún Moisés, no ha terminado de conversar con Elohim, y no ha terminado él de descender en Sinaí, cuando ya una vez es notificado por el criado, el cual está diciendo que ese pueblo está en idolatría. Ya no ha recibido aún la ley y ya está allí frente a un becerro, idolatrando a un becerro. Motivo por el cual nosotros vemos en Éxodo 32:1, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, dice Aarón. ¿Por qué? Porque ellos le pidieron a Aarón que hiciera un ídolo para adorar, y él les pidió los aretes y todo lo que contenía oro, y de ahí al fundirlo sale. Pero Dios no es ajeno a la conducta de este pueblo. Ellos creerían que hay un lugar donde Dios no hace presencia en algún momento determinado, pero ya Dios estaba notificando a Moisés de lo que estas personas estaban haciendo en ese momento. Entonces dijo el Señor a Moisés, anda, baja del monte Sinaí, porque el pueblo que sacaste de Egipto, de la esclavitud, donde llegaban y los esclavizaban, los golpeaban, los humillaban hasta matarlos, está corrompido. Cualquier parecido hoy, cuando hay mucho desborde, porque no se conocen los límites, porque está el pecado en su máxima expresión, es casualidad. Muy pronto se han apartado de mi camino que yo les señalé.
¿Qué está diciendo nuestro Elohim? El camino es Cristo, la verdad es Cristo, la vida es Cristo. Entonces dijo, muy pronto, rápidamente se han alejado del camino trazado, de la vía, se han apartado, algunos a diestra y algunos a siniestra, a los extremos, a los vicios, se han olvidado de Dios por el pecado, han ampliado la brecha de distanciamiento. ¿Por qué? Porque se olvidaron de lo que Dios había hecho, de todo ese despliegue de milagros, señales y prodigios, de toda esa cantidad de información que traían consigo, y ya estaban adorando, estaban sacrificando a un ídolo muerto. Ello está escrito en Éxodo 32, del 7 al 8. Y cuando Moisés confronta a Aarón, lo que Aarón esgrime como lo hizo Adán y Eva allá en Génesis 3, responsabilizar a un tercero de lo que tenía que asumir él como sacerdote. ¿Y qué dice Aarón? Dice, mi Señor, no te enojes, tú sabes que este pueblo se inclina a hacerlo mal. En la tendencia hacia el pecado, esa naturaleza caída que le incita al ser humano a desobedecer, a insubordinarse, a ser insurrecto, a ser pecador. Entonces dice, ellos dijeron, haz dioses que nos vayan abriendo el paso. La verdad, no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Y yo le respondí, el que tenga oro, que lo aparte. Entonces ellos me lo dieron y yo lo eché al fuego y salió este becerro. Y al ver Moisés, el pueblo estaba desenfrenado, porque para vergüenza de ellos ante sus enemigos, Aarón se lo había permitido. Así las cosas, nosotros tenemos esa tendencia, culpar a otro por todo aquello que nosotros hacemos. No. Había un proceso de maduración, un proceso de acompañamiento. Ese desierto representa la tierra, ese desierto representa con todas las hostilidades, los peligros, las inclemencias del tiempo, los excesos de tiempo, etcétera. Representa todo lo que el ser humano tiene que enfrentar en el trasegar de su vida. En la línea de la vida, en todo ese trasegar, se enfrentan todos y cada uno de aquellos enemigos encontrados en el desierto. Y ellos están firmemente representados en la palabra. Y cada vez que se enfrentaban a un enemigo tenían que abatirlo. Muchas personas no entienden la lectura de esta palabra y ven a un Dios vengativo. Pero lo que está trazado allí son las diferentes pruebas a que se aboca todo ser humano toda vez que está en este mundo terrenal, este desierto, pero que tiene el acompañamiento de Dios permanente, porque dice en Eclesiastés 3:11 que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior la eternidad de Dios, la información de Dios, el ADN de Dios en nosotros. Y podemos tomar el ejercicio del libre arbitrio, que no es otra cosa que el ejercicio de las libertades, expuesto allí materializado en un sí o un no, en un querer hacer o no hacer. Allí se ve plasmado cuál es ese ejercicio, asertivo o no asertivo, en atención a ser asertivo o hierro, y cada uno tiene que hacerse responsable de cada decisión que va tomando en ese peso y en ese contrapeso en el trasegar de la vida. Así las cosas, vemos nosotros la importancia. Hay muchas cosas que Dios permite al ser humano en atención a la experiencia, en atención al crecimiento, a la formación del carácter, a vencer los miedos, etc. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte en aprender cada lección, en madurar, en tener ese carácter, forjar esa firmeza, no ser endebles, no ser volátiles. Un día sí parecemos espoletas, indecisos. Ahora bien las cosas. Vamos a leer Hebreos 10 del 4 al 14. Dice lo siguiente en el ítem. Por la sangre de los toros y de los machos cabríos no se puede quitar los pecados. Es así, inicialmente Dios empezaba y pedía la ofrenda de una abeja o de una cabra o de una paloma, porque muchos, según la capacidad que cada uno tenía o según el calibre del pecado, imagino yo, se iban a hacer esas ofrendas. Pero dice, ¿por qué? Porque cada año deberían de presentar esa ofrenda, es decir, no tenía ese abarcar, trascender tiempo, lugar y espacio en determinado, sino que había una y otra vez que sacrificar animales. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
ese cuerpo, ese tabernáculo, fielmente representado en el templo que edificó Salomón, que no es otra cosa anunciando al Mesías en este mundo terrenal, y de cómo cada uno de nosotros hace parte de ese cuerpo, aquellos sacerdotes, ministradores que estaban en el lugar santo. Cristo es la cabeza, por eso es el lugar santísimo, lo santo de lo santo, el sumo sacerdote, allí está este arca, y nosotros, su cuerpo, allí donde estaban los diferentes sacerdotes, entre todos ellos, cada vez que se necesita, cada año se nombraba uno de ellos para llegar a ese lugar santo de lo santo. Y no hace sino otra cosa que apuntar hacia Cristo como sumo sacerdote excelso, aquel santo ministro de Dios que ofrece sacrificio, y él mismo es ese cuerpo, sacrificio vivo que muestra en ese altar de altares con olor grato, con olor fragante. Su sangre tiene el poder de redención y de salvación para todo y cada uno de nosotros. Y dice que como está escrito en el libro de mí, habla en primera persona, diciendo, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley es la Torá. Ahora bien, y sigue diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. La promesa, ya ahí está Cristo, establecido como sumo sacerdote, como redentor y salvador. Y entonces dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero o sin embargo, Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. ¿Cuál es enemigo? El pecado, la muerte, el sepulcro, Satanás, sus demonios, etc. Y ahí nosotros vemos cómo Él venció sobre todo ello, Colosenses 2, 14 y 15, Primera de Juan 3, 8, y vemos nosotros cómo se cumple la profecía. También tenemos Salmo 46, Isaías 40, 16, Hebreos 10, del 7 al 8, Hebreos 1, 6, Mateo 1, 3, Lucas 7, 19, Primera de Pedro 2, 24, Hebreos 5, 7 y Hebreos 2, 14, nos apunta y muestran al Mesías como ese sacerdote, como ese sacrificio, como redentor y como salvador nuestro. Una misiva, una carta, un mensaje que ha sido enviado a todos los cautivos. ¿Y quiénes son cautivos? Jeremías 29 nos habla de ellos. Esos cautivos, aquel remanente que anda allá exiliado, allá con Nabucodonosor. Ahora bien, nos dice en Jeremías que después de esos 70 años despertará. Habla de resurrección, habla de redención, habla de esa, por allá en Daniel habla de esas 70 semanas. ¿Para qué? Para hacer retornar la palabra y hacerle retornar a Dios. La pregunta es, ¿de dónde nos hace retornar y hacia dónde debemos regresar? ¿Nos hace devolvernos o nos llama al arrepentimiento? Ese reflexionar, ese reflexionar de meditar y caer en cuenta, tomar conciencia de que le hemos fallado a Dios, que nos aboca automáticamente a pedir perdón, a un arrepentimiento sincero, no externo, sino que viene desde el interior hacia el exterior, que compunge, que duele haber ofendido y transgredido la palabra de Dios y que se va reflejado una vez el arrepentimiento, una vez aceptado a Cristo, una vez ejercido como en obediencia, en atención a la ley, el cómo ordenar nuestra vida de andar en santidad, en obediencia. Entonces nos volverá a retornar hacia el Padre, regresar a ese paraíso donde un día fuimos expulsados, pero ya con un cuerpo ya renovado, un cuerpo que ha sido pagado. Dijo mi Cristo, en el reino de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar morada para ustedes. Un cuerpo renovado, un cuerpo
no perecedero, perenne, un cuerpo ya perfecto. Nos vamos a Isaías 35, del 8 al 9. Allí se nos habla de un camino. Ese camino es Cristo. Dijo, yo soy ese camino. Pero aquí está profetizado. Dice, allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. Eso es Cristo, ese camino de santidad. Y el inmundo no transitará por él. Porque donde está Dios, por allá se le dijo a Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Un camino de santidad, donde el pecado no tiene lugar, donde el pecador no puede transitar. Hay que despojarse del pecado, hay que despojarse de la inmundicia para poder transitar en él. Sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él, porque en ese camino está siendo guiado el ser humano a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo que otorga es sabiduría, conocimiento, revelación, discernimiento. Por eso nosotros cuando vamos a Isaías 11, 1, 2, Isaías 11, 2, se nos habla de los 7 espíritus de Dios que hace y atañe a la manifestación del poder de Dios en cuanto a espíritu de consejo, espíritu de poder, de temor de Jehová, espíritu de conocimiento, de entendimiento y de sabiduría. Ahí nosotros vemos cómo Dios va obrando en la vida del ser humano y va dando ese entender, porque vemos cómo el apóstol Saulo, un hombre erudito, judío, de tradición judía, temeroso de Dios, sin embargo, muy apegado a la ley, que no le impedía ver a Cristo como Mesías, pero cuando tuvo su encuentro allá en el desierto, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no le dijo porque estás persiguiendo a los profetas y estás levantando juicios, encarcelándolos, cogiendo los presos, azotándolos, está matándolos. No, él le dijo, ¿por qué me persigues? Conocer a Cristo, llegar a Él, entender quién es Él, entender que nosotros somos parte de su cuerpo, cuerpo de Cristo. Cada uno tenemos un propósito, una función a desarrollar. Cada uno tenemos un rol a desempeñar. Por eso Él es esa puerta. Cuando el hombre fue expulsado de allá del paraíso, entonces dejaron 2 querubines que ondeaban sus espadas con fuego para que el hombre no volviera a ingresar y tomara el árbol de la vida. Pero el árbol de la vida es Cristo. Él, toda la palabra es ese árbol de vida y cada hoja es salutífera porque nos está hablando del Mesías. Nos está hablando y nos está dando sanidad del alma, sanidad de nuestro cuerpo. Nos está liberando, está sacando toda esa invasión de demonios que atrofian la mente, que nublan el pensamiento, que cegan el entendimiento. Nosotros vemos como el apóstol Saulo dice que una vez Ananías fue y oró por él, entonces cayó como escama de sus ojos y recobra la vista. ¿Cuál vista? La vista espiritual, aquella que le impedía ver antes era la ceguera. Esa ceguera espiritual no era que él fuera ciego físico, sino su entendimiento estaba cegado. ¿Por qué? Por un espíritu de estupor, quizá porque no le dejaba ver que el Mesías, Cristo Jesús, estaba en ese momento allí en medio de sus hijos, hijas o creación o criaturas suyas. Todas las cosas, está hablando Cristo en primera persona, todas las cosas me han sido entregadas por mí, Elohim, mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien Dios se lo quiera revelar, a quien le ha dado revelación de la palabra. Es su función del Espíritu Santo, revelar. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé, te mostraré, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La revelación de Dios, de ese gran misterio del Evangelio, esas cosas grandes y aquellas cosas ocultas, es el ministerio del Evangelio, ese misterio que está aquí en este cofre de Génesis Apocalipsis, que está lleno de tesoros espirituales que nos hablan de ese reino espiritual, que nos enseñan a conocer a ese
dice Dios, su voluntad perfecta, que nos enseña a conocer la palabra suya, que nos da consejos y lineamientos, que nos enseña obediencia, no terminaría de enunciar la cantidad de riqueza espiritual que hay en este maravilloso cofre. Ahora bien, Hechos 4:12 dice, en ninguno hay salvación, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos, excepto en el de Jesús el Cristo. Ahora bien, porque por medio de él, unos y otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y está escrito en Efesios 2:18. Cristo, ese ser humano perfecto, fue ese ser maravilloso supremo que reconcilia, que une, ese puente que une a Dios y la humanidad, que reconcilia al hombre con Dios, que le llama a ser hijo e hija de Dios. Primera de Juan 5:1 dice que todo aquel que confiesa y cree que que Jesús es el Cristo, es hijo e hija de Dios. Ahora bien, Job 8:7-9 dice, y aunque tu principio ha sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Bendito el nombre de nuestro Dios. Empezó como un humano, pero su postrer estado es el Mesías. Y nosotros empezamos como un alfiler, pero una vez nacemos en este mundo, el tamaño raya el respecto al inicio. Y una vez damos el paso de fe en el mundo espiritual, ni se diga. Un crecimiento espiritual que nos hace a nosotros hijos e hijas de Dios. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte a adquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como la sombra. Aunque es un fragmento muy pequeño del tiempo, una fracción del tiempo muy pequeño, sin embargo, nosotros somos llamados y somos abocados a ser inmortales. Pero solo lo podemos lograr a través de la redención que nos ofrece la salvación. Él dice, la mesa está dispuesta a la salvación. ¿Y qué banquetes hay sobre la mesa? Todas las promesas de Dios. Ahora nútranse, por eso vemos a aquella mujer sirofenicia dice, va por la sanidad de su hija y le dice, deja que mis hijos se sacien de la mesa. Y ella ¿qué contesta? Pero los perrillos aún comen de las migajas que caen de la mesa. Redención y salvación aún para los gentiles, los gens. Entonces vemos cómo aquel acto allá de salvación y redención en la crucifixión, ese símbolo, ese acto simbólico de alianza o de pacto o de matrimonio, es el sinónimo, alianza, pacto o matrimonio. Una alianza, la cruz, la voluntad de uno, de Dios, y la voluntad humana, encontrándose en un punto de equilibrio donde ambas voluntades, allí ambas voluntades están simbolizando ¿qué? ¿Qué está simbolizando? Un consentimiento. El consentimiento de uno que es Dios y el conocimiento de otro que es un humano. En una alianza, en un matrimonio, en un pacto, a través de Jesucristo, con Cristo, en Él, con Él y para Él. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esos dos esponsales, el elemento esencial o el elemento importante o indispensable que se requiere para ese maridaje o para esa alianza o para ese pacto, es un acto humano que demuestre su consentimiento. ¿De qué? De querer esa alianza a través de Cristo y querer ese matrimonio. Él dice sí cuando nosotros pronunciamos sí te acepto como mi Señor, cuando uno se casa con su compañero. Y ahí implícito trae un paquete de derechos y obligaciones recíprocos en las partes, que obliga a las partes que ejercen unos derechos, pero que también ejercen unos deberes. Y entonces esa aprobación o ese asentimiento o ese consentimiento
que está simbolizado en forma de cruz como contrato, acuerdo de dos voluntades, no es otra cosa que un genograma que dice de una tradición, de dónde venimos, a qué linaje pertenecemos y para dónde vamos. Muy significativo del amor sacramental de nuestro Cristo, de Dios como, de Cristo como ungido de nuestro Padre. Y entonces empezamos a ver a Cristo y a su iglesia, Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo suyo, en una alianza, en un punto, en una cúspide de muestra de amor inmesurable en la expresión en la cruz, para así representar la misericordia, el amor, la compasión, la liberación, pero también el consentimiento matrimonial y el ejercicio de unos derechos y unos deberes a modo de alianza. Diferentes tipos de líneas, porque los que adentramos allí somos abocados a pertenecer a ese linaje, a esa línea familiar. Y entonces estamos hablando no solamente del trazo de la estructura familiar, sino de toda la información recopilada a modo de esa historia, de esa familia, y delinea la relación del hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque ese es el derecho a través de ese contrato. ¿Y cuándo se causa? Con el fallecimiento en la cruz, que simboliza ese consentimiento. Ahí se causa. Y automáticamente nuestros sentidos adquieren esa libertad, pero una libertad para ejercerla no a modo de libertinaje, sino una libertad que se ejerce íntimamente y que libera, nos hace libres, es decir, nos da la capacidad de decisión, la capacidad de opción, nos da la capacidad de ser libres de una esclavitud, pero adquirimos un linaje. Entonces, esa libertad no es sinónimo de estar hablando de libertad frívola, sino ni de una libertad licencia para pecar y hacer lo que queramos, no, sino una libertad que va a ser inclinada a aquello que conviene dentro de esa relación de maridaje, en la construcción de esa relación, como la de un hombre frente a una mujer, es decir, esa cláusula de confidencialidad, esa cláusula de trabajo mancomunado, esa cláusula de ayuda, esa cláusula de acompañamiento, de trabajo arduo, esa cláusula de amor abnegado, esa cláusula de compromiso, etc. Entonces, estamos hablando de una libertad obediente, estamos hablando de una libertad fundamentada en la verdad, siendo esa verdad Cristo mismo. Hechos 5:30 dice lo siguiente: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Ese es el altar de altares. Esa cruz fue colocada en un monte llamado Muerte, en un monte donde fue vencida la muerte, el Hades, el sepulcro, Satanás, sus séquitos y todo lo que se llama iniquidad, pecado. Pero allí también, en ese momento, el hijo de la mujer o el humano pisa la cabeza de la serpiente, la simiente de la serpiente. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la cruz significa ese acuerdo de voluntades, ese acuerdo anticipado de este mundo terrenal que nosotros realizamos y que hacemos y que ofrecemos sacrificio a través de nuestro cuerpo, sacrificando aquellos deleites carnales, aquellas pasiones terrenales, sacrificando aquellas debilidades en nuestro cuerpo carnal, en nuestros deseos y demás. ¿Para qué?
para seguir a Cristo. Por eso dice en Mateo 16, 24, 26, está hablando Cristo en primera persona, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganar el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Y es allí donde nosotros podemos pensar la trascendencia de aquello que es terrenal, trivial, efímero, pasajero, o aquello que se perpetúa, que vale la pena esforzarse para lograr y tener esa vida, esa salvación que nos ofrece Cristo. Gálatas 5:13 dice lo siguiente para cerrar, porque hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Solo que no toméis esa libertad como pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos con amor unos a los otros. Y Mateo 10:38 dice, el que no acepta su madero de tormento y me sigue no es digno de mí. La dignidad de ser hijos o la esposa, aquella ataviada novia esperando a su novio, en referencia a la iglesia frente a Cristo y la redención, es lo que nosotros somos. Ese es el llamado que todos y cada uno de nosotros tenemos. Ya Él hizo por nosotros todo ese sacrificio maravilloso. Ahora nosotros hacemos como esposa nuestra parte. Entrego este servicio y lo vamos a entregar en oración, y agradezco a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes a quien llega este mensaje, y oro a Dios en el nombre de mi Señor Jesucristo para que este mensaje, que hoy ese sembrador que sale a sembrar, siembra en su vida, que sea esa tierra apta, fértil, idónea, esa tierra dispuesta, esa tierra preparada para recibir esa semilla o esa simiente de Dios que es Jesucristo, para que esa semilla se fortalezca, haya raíces allí y empiece a emerger buscando esa luz, ese conocimiento, esas experiencias espirituales que le harán a ustedes forjar en carácter, en firmeza, y le harán un hombre o una mujer de fe. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te honramos y te glorificamos. Agradezco a ti, Padre amado, por todo, las inmensurables bendiciones que tú derramas diariamente, siendo las principales la salvación, la redención, la revelación de tu palabra, la revelación del sentido de tu palabra, la revelación de aquella riqueza, de aquellos tesoros maravillosos que son innumerables, inmensurables, que son grandes, Señor. Y también agradezco por la vida física, Señor, por el intelecto, por las bendiciones terrenales en todas las áreas de nuestra vida, porque sabemos que tu palabra dice buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadidura. Y también dice tu palabra que tú sabes y conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Así, Señor, que en esta ventana oro por las necesidades físicas, pero también por las espirituales en primer lugar, de cada hombre, de cada mujer a quien vaya dirigido el mensaje que hoy colocas en nuestra boca, Señor. Y que esas tierras donde hoy sea sembrada y esas familias donde llegue sean bendecidas en tu nombre. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendición para todos.